Ver para crecer. Con el pastor Luis Ángel Díaz. Bendiciones en esta oportunidad, mis estimados hermanos y hermanas. Una vez más, el pastor Luis Ángel Díaz con ustedes para poder continuar con nuestro proceso de formación en el área de liderazgo. Todos sabemos que ejercer el liderazgo es una tarea sumamente delicada que requiere siempre una capacitación importante. Quiero recordarles que hace unas semanas, sobre todo en el mes de diciembre, hice el lanzamiento de mi libro que tiene que ver con el desarrollar una visión, reflexiones para la vida. Y la temática que estoy desarrollando está vinculada con el contenido de este libro. Por lo tanto, es importante que usted esté siempre a la disposición para poder seguir estudiando, conociendo aspectos tan necesarios en nuestro desarrollo como líderes, porque efectivamente lo vamos a necesitar. Usted puede conseguir este libro, puede adquirirlo en la librería Soho de la UCA, ubicada en el centro comercial Las Cascadas, y en ese lugar les va a indicar el costo del libro. Y recuerde que cada compra que usted realice del libro, usted está desarrollando también un aspecto social que tiene que ver con la cooperación para un colegio cristiano en la ciudad de Tacachico y de esa forma poder también bendecir la vida de los niños en aprendizaje. Para esta oportunidad quiero hablar acerca de un tema que es muy importante. ¿Qué está sucediendo en su calidad de líder cristiano? ¿Qué pasa en nosotros? ¿Qué es lo que sucede en nosotros? Esto realmente requiere una reflexión. Por ese motivo quiero tomar en consideración este tema y tomar como base Eclesiastés 4:4, donde Salomón observa lo siguiente: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. En este caso, el proverbista explica en este pasaje aspectos muy esenciales para el tema que quiero desarrollar en esta ocasión. Un análisis bastante general del contenido de este texto sería que a través del texto se identifican las influencias que pueden estar guiando su vida y como líder también, tanto a nivel personal como a nivel de liderazgo en su familia o en cualquier otro tipo de organizaciones. Comprender la importancia de vivir con propósito según la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, desarrollar principios prácticos para conducir la vida bajo el liderazgo de Dios. Esto realmente requiere de parte de nosotros mucha atención porque el texto es muy rico en cuanto al contenido. Como líderes cristianos es fundamental preguntarnos qué impulsa nuestras motivaciones, nuestras decisiones y nuestras acciones. No nos movemos por casualidad, siempre hay algo que nos mueve. Y la Biblia nos advierte que hay fuerzas destructivas, bien sean internas o externas, que nos pueden desviar. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar a la expectativa y estudiarnos a nosotros mismos para que de esta manera detectemos qué es lo que realmente nos está sucediendo. Uno de los pasajes clave es el que acabo de señalar, en donde lo vuelvo a repetir en su lectura, dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Este pasaje realmente nos advierte a cada uno de nosotros, nos confronta con una realidad, y es que muchas personas, incluso líderes, pueden estar motivadas por razones equivocadas, como por ejemplo la competencia, el orgullo o la necedad y necesidad de aprobación. Y en este estudio vamos a explorar este tipo de influencias destructivas que muchas veces nosotros o las ignoramos o sencillamente no las tomamos en cuenta. Entonces, nosotros tenemos que observar el beneficio de vivir dirigidos por los propósitos divinos. Eso es lo que nos corresponde como líderes cristianos. Lo primero que quiero señalar es lo siguiente, y es que las influencias destructivas que pueden estar conduciendo en nuestra vida tienen que ser conocidas. Estas influencias destructivas nosotros tenemos que evaluarlas, examinarlas y obviamente erradicarlas. Lo primero que quiero señalar en este punto es lo siguiente: las circunstancias externas, es decir, estoy hablando de la presión del entorno que nos rodea. Muchas veces los líderes permitimos
que nuestro entorno dicte nuestras acciones en lugar de depender de la guianza de Dios. Ojo con esto, porque con facilidad los seres humanos, por ser seres emocionales, en un determinado momento nos vamos a dejar llevar por nuestro entorno y se nos va a olvidar en medio de las presiones, en medio de esa crisis emocional que estemos experimentando, podemos olvidarnos de las instrucciones de Dios. El ejemplo bíblico lo tenemos en el caso de Saúl. Saúl permitió que el temor al pueblo lo llevara a desobedecer a Dios. Esto realmente es peligroso. En el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24, dice, él mismo lo señala, he pecado, admitió Saúl, he desobedecido la orden del Señor y de tus instrucciones, le dijo a Samuel. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Qué lamentable esto. Esto justamente es lo que les estoy señalando. Nosotros tenemos que estar examinando todas las fuerzas, en este caso externas, que nos estén presionando y muchas veces obligando a tomar decisiones equivocadas. Por esa razón la pregunta es válida. ¿Qué es lo que nos está moviendo a cada uno de nosotros? En el caso de David, lamentablemente él pecó delante de Dios y lo hizo porque escuchó la presión de intimidación que su mismo pueblo le estaba haciendo. Entonces, en este caso, cuando el temor al fracaso, cuando la cultura secular o la presión, en este caso de los líderes espirituales, de la congregación, y en el caso de los empresarios, a lo mejor el contexto donde cada uno de ellos está trabajando, está sirviendo, si le permitimos a esa presión externa dirigir nuestras decisiones, nos vamos a terminar alejando del propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nuestra vida como líderes? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros como líderes espirituales, en el caso de los líderes empresariales, de cualquier tipo de liderazgo? ¿Qué es lo que Dios está esperando de nosotros? ¿A quién vamos a escuchar? ¿Y qué es lo que realmente está presionando nuestra vida? Este primer aspecto es sumamente importante. Lo segundo que quiero señalar es la presión que nos ejercen los valores humanos. Aquí estamos hablando del éxito basado en el reconocimiento y en la competencia. Y obviamente lo estoy hablando desde el punto de vista muy humano, muy humanista, porque nuestra reflexión está basada en la palabra de Dios y obviamente las reflexiones tendrán un destino muy diferente, una interpretación muy distinta. Vuelvo otra vez a señalar el pasaje que leí al principio de Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo hombre, que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad, dice el autor, y aflicción de espíritu. Aquí entonces se advierte muy claramente que la motivación basada en la comparación y en la competencia solo produce aflicción. Recordemos una cosa, Dios nos ha asignado un llamado, Dios nos ha asignado una capacidad, un diseño que es muy individual. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a compararnos con otros, cometemos un error. Porque el diseño que nosotros tenemos, las habilidades que Dios nos ha permitido desarrollar, son muy nuestras, son muy propias. Por tal motivo, nosotros necesitamos poner atención a este elemento. Un ejemplo bíblico sobre esto que estoy hablando son los fariseos. Ellos buscaban la aprobación de los hombres en lugar de buscar la aprobación de Dios. En Juan capítulo 12, versículo 43 dice, preferían recibir honores de los hombres más que de parte de Dios. Esa era la respuesta que realizaban los fariseos. Ellos preferían recibir honores de los hombres en vez de parte de Dios. En este caso, si nuestra motivación es el estatus, es la reputación, es la cantidad de seguidores, es la cantidad de recurso económico. Si nosotros nos concentramos en estas cosas muy materiales, vamos a perder de vista cuál es el verdadero propósito del liderazgo cristiano aplicado a cualquier ámbito de la vida. Recordemos que si es una empresa que está generando ganancias, esto siempre quedará en segundo lugar porque justamente lo que es determinante para cualquier tipo de empresa, para cualquier tipo de grupo social, siempre tiene que ver con la voluntad de Dios. Y en tercer lugar, las emociones no controladas.
que vienen a ser otros factores muy complicados que nosotros necesitamos evaluarlos. Aquí estoy hablando de manera específica del orgullo, de la envidia y del desánimo. Son dos aspectos que hay que considerarlos. Entonces, la envidia, en este caso, y el orgullo, pueden hacer que cada uno de nosotros cometamos errores, que actuemos por razones muy egoístas, en vez de buscar de la gloria de Dios. Mucho cuidado con esto, porque el orgullo, la envidia y el desánimo de verdad que nos van a terminar dañando completamente lo que Dios ha depositado en nosotros. Estas emociones no controladas realmente van a terminar dañando el liderazgo nuestro. La envidia y el orgullo pueden hacer que actuemos por razones egoístas, en lugar de buscar la gloria de Dios. Esto realmente es muy necesario que lo tomemos en consideración, porque cualquier tipo de liderazgo que ejerzamos, siempre el propósito tendrá que ser buscar la gloria de Dios. Y aquí el ejemplo lo tenemos en Caín. Permitió Caín que la envidia lo llevara a matar a su hermano Abel. Óigame, la envidia es peligrosa. En este caso vemos a Caín que rompió con todas las reglas y las prohibiciones que Dios le había establecido y se arriesgó, se animó, se motivó a darle muerte a su hermano. Por esa razón es que este tipo de emociones que son muy dañinas no debemos permitir que gobiernen nuestro corazón. Antes de continuar con el programa, quiero recordarles que está a la venta ya mi primer libro que he titulado Desarrollar una visión, reflexiones para la vida. En él usted encontrará una ruta muy puntual para poder desarrollar su propio potencial y el de su familia. De igual forma, estoy animando a los jóvenes a través de este libro a que decidan por una ruta que les permita a ellos desarrollar todo el potencial que Dios ha puesto en sus vidas. Así que les animo en el Señor a comprar este libro y continuamos con nuestro programa. El desánimo entonces y la comparación con otros pueden hacer que un líder se desgaste y pierda su propósito. Dios nos ayude con este aspecto porque realmente es sumamente muy arriesgado y muy peligroso. Lamentablemente se observa en organizaciones religiosas, sociales, económicas, culturales, de cualquier naturaleza que sea, este tipo de problemas. Así que el primer aspecto que estoy señalando es sumamente importante por el hecho de que las influencias destructivas externas pueden terminar dañando nuestro liderazgo y a lo mejor sean el motor de lo que queremos hacer y obviamente el resultado no va a ser el que nosotros esperamos. En otro aspecto quiero señalar también los beneficios de conducir nuestra vida por propósitos divinos. Muchas veces hay algunos líderes, sobre todo líderes dedicados a la empresa, dedicados a organizaciones sociales con objetivos que a lo mejor son meramente humanistas, consideran que Dios no tiene que estar dentro de estos asuntos. Pero la verdad es de que de Dios es toda la creación, seres humanos y todo lo que existe en la tierra. Por lo tanto, Dios tiene el permiso de estar ahí presente en cualquier ámbito en el que Él considere necesario intervenir de manera directa. Ahora, nos da estabilidad en tiempos difíciles cuando cada uno de nosotros tenemos la decisión de permitirnos conducir nuestro liderazgo por propósitos divinos. ¿Qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros? Bueno, en este caso hay tantas cosas que a través de la palabra del Señor, Él siempre nos está revelando. Entonces, cuando nos dejamos guiar por propósitos divinos, aquí encontramos algo importante y es de que esto nos da estabilidad. En tiempos difíciles, en tiempos de crisis, siempre esta palabra y esta instrucción de parte de Dios que encontramos en la Biblia nos va a dar estabilidad. Entonces, cuando vivimos por el propósito de Dios, las pruebas no nos van a hacer quebrar fácilmente. Cuando vivimos en propósitos divinos, las pruebas van a ser debidamente manejadas. Por supuesto que requiere de parte de nosotros mucho carácter para poder mantenernos en medio de la tempestad de la vida. El desviarnos del propósito de Dios es tan fácil por el hecho de que como somos seres emocionales, este tipo de influencias nos pueden afectar. Pero cuando cada uno de nosotros estamos ahí, justamente decididos a darle cumplimiento al propósito de Dios, las cosas tienen
otro fruto, otro resultado. Un ejemplo bíblico acerca de esto es José, que él permaneció fiel a su propósito a pesar de la traición, a pesar del encarcelamiento. En Génesis capítulo 50, versículo 20 dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, le dice José a sus hermanos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Qué importante es mantenernos en el llamado, en el propósito de Dios, a pesar que las cosas vayan mal. Entonces, uno de los beneficios es que el que encontramos acá es que nos da estabilidad en el propósito de Dios. En segundo lugar, produce satisfacción y paz en el liderazgo. Jesús dijo: mi comida es el que se haga la voluntad del que me envió y que yo acabe su obra. En Juan 4:24 nos señala esto justamente. Cuando vivimos con propósitos, encontramos plenitud en nuestra labor, sin necesidad de la aprobación de los hombres. Muchas veces deseamos que la gente nos felicite, nos apruebe, pero realmente la principal aprobación tiene que estar vinculada con lo que Dios nos está diciendo. Así que este aspecto sumamente es importante. Cuando nosotros nos dejamos guiar por los propósitos de Dios en nuestro liderazgo, vamos a tener como producto la producción de satisfacción y paz en nuestro quehacer como líderes. Por otra parte, también tenemos otro resultado, y es el siguiente: impactamos la vida de manera duradera. El liderazgo basado en el propósito de Dios trasciende generaciones y deja un legado espiritual importantísimo. En este caso, el apóstol Pablo enfocó su vida en cumplir la misión de Dios y pudo decir al final: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esto es lo que dice en la segunda carta de Timoteo capítulo 4 versículo 7. Así que nosotros tenemos que entender que cuando nos enfocamos en el propósito de Dios en nuestro liderazgo, cualquiera que sea su propósito, vamos a impactar vidas de manera duradera. Entonces, trascendemos en generaciones y dejamos un legado espiritual. Y creo que eso es justamente lo que nosotros debemos de apuntar. Como conclusión, ¿qué está conduciendo su vida? Necesitamos cada uno de nosotros hacer una evaluación a la luz de este tema. Cada líder cristiano debe examinar su corazón, debe evaluarse a sí mismo y hacerse las siguientes preguntas. ¿Estoy siendo guiado por la presión, el deseo de reconocimiento o la envidia? ¿O estoy permitiendo que el propósito de Dios me conduzca en todo lo que hago? Acá viene un aspecto sumamente necesario. Proverbios 16:3 dice y nos exhorta: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Cuando entregamos nuestra vida de manera sincera al liderazgo, Él nos va a dirigir, nos va a dar paz, nos va a dar propósito. Yo les animo a cada uno de ustedes a que pidamos a Dios que examinemos lo que realmente estamos realizando como líderes y que si lo que estamos haciendo de verdad está proveyendo para el desarrollo, para el crecimiento de los grupos o de las personas, sean grupos o sean individuos a quienes nosotros estamos dirigiendo. Dios nos ayude. Recuerde usted que Dios tiene una palabra de bendición para cada uno de nosotros y esa palabra de bendición está al alcance de nuestra mano. Cada mañana hay que estudiar la palabra de Dios. Cada mañana hay que desarrollar nuestra principal tarea del día, que es la oración constante, permanente delante del Señor. Y una vez más les recuerdo, búsqueme en redes sociales como Pastor Luis Ángel Díaz. Esa es la forma en la que usted me va a encontrar en redes sociales, en YouTube. Y estos temas los continúo desarrollando. Y una vez más, le animo a continuar buscando siempre el conocimiento a través de la lectura de este libro, que justamente tiene como propósito proponer una ruta de desarrollo personal y familiar para que de esta forma podamos dejar un legado a nuestra descendencia. Así que bendiciones a cada uno de ustedes y esperamos de que seamos consistentes en nuestro propósito de continuar con nuestra formación como líderes, porque recuerde, nosotros como personas y a los grupos que dirigimos son a quienes estamos proveyendo una nueva experiencia de bendición para la vida de cada uno de ellos. Bendiciones y hasta la próxima.